Hola amigos. Bienvenido a nuestro análisis de episodios de la serie Ruzgarl Tepe. Nos espera un episodio muy emotivo. Un cálido acercamiento y palabras sinceras desde el corazón. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvidemos suscribirnos y activar las notificaciones mientras miramos. Estoy esperando su apoyo de 1000 me gusta para Zeyal. Zeynep acude inmediatamente a Halil. No está seguro de haberlo visto. Dice que no deberías conocer mis sentimientos. Lo toca para ver si es real. Halil cierra los ojos. Cuando abres tus ojos a medias, ¿eres real? Él pregunta, ¿cómo llegaste? No podemos estar contigo. No puedo traicionar a mi familia. Él dice que mi camino no conducirá a ti. Gulce intenta comprender sus sentimientos. Mientras tanto, Yusuf se acerca a él. Él pregunta, ¿pasó algo? Gulce lo descarta diciendo que es casi la hora del iftar. Zeynep no se aparta ni por un momento del lado de Halil. Se dice que necesito bajar la fiebre. Cuando Zeynep toca el cuerpo de Halil con la toallita húmeda, él atrae a Zeynep hacia sí. Dice que hace demasiado frío. Cuando Zeynep se levanta de él, la agarra del brazo. Él dice, no me dejes, quédate conmigo. Estoy contigo, Zeynep. Dice que no te dejaré. Y añade, tienes que sentarte un poco. Dice que tengo que hacerte beber tu medicina. Zeynep mira la herida de Halil. Dice que su herida es muy grave. Llama al médico. El médico me dijo que limpiara la herida. Esperé a que le bajara la fiebre. Si estás listo, comencemos. Zeynep le dice a Halil que tiene fiebre alta porque no tomó el antibiótico a tiempo. Te dejé con el señor Eren. Dice que si hubiera sabido que estabas solo, no te habría dejado. Entonces Halil dice que no quería que viniera. Zeynep dice que yo predije esto. En la mesa, Yusuf le dice a Gulce que compré el postre que te gusta. Gulce dice muchas gracias. Cuando Zeynep ve que Halil no puede manejarlo solo, se acerca a él y se cura ella misma. A menudo se encuentran cara a cara. Suna escucha a Yusuf hablando con Burku. Yusuf dice que quiere mucho a Gulce. Suna se enoja mucho por esto. Él dice que haré ahora, él la ama. Zeynep trae frutos. Halil no quiere comer. Zeynep dice que deberías comer. Zeynep, hablaste mucho anoche. Seguiste pidiéndome que me fuera. Incluso dice que me arrojaste un bolígrafo. Soy responsable de todo. Sabía que estabas enojado conmigo. Pero no esperaba tanto, dice. Halil recuerda. No eras real. Por efecto del fuego, responde. Por la noche se corta la electricidad. Halil mira a Zeynep y cree que tiene miedo. Mientras tanto, Zeynep sale de la habitación con una vela en la mano. Zeynep, mi madre me enseñó a jugar con las sombras cuando tenía miedo. Zeynep dice, hablaba mucho cuando era niña. Halil dice que todavía hablas demasiado. Zeynep se quedó dormida en el sofá. La fiebre de Halil vuelve a subir. Zeynep intenta darle a Halil su medicina. Por cierto, Halil dice que lo amo. Amo mucho. No debería saberlo, si se entera será un desastre. Zeynep cae en el regazo de Halil y se queda dormida debido al cansancio. El dolor en el hombro de Halil lo despierta. Después de enderezar a Halil, ambos se quedan dormidos en el sofá. Sería una pesadilla para Kursat. Se despierta gritando. Halil pregunta, ¿tuviste una pesadilla? Tenía tanto miedo de ti. Cuando Gulce se despierta por la mañana, no puede encontrar a Yusuf en su cama. Me pregunto si nuestros sentimientos son mutuos. Por otro lado, Yusuf también está ocupado con los mismos pensamientos. Halil llama a Eren. Zeynep dice que escuché voces. Tengo mucho miedo. Halil dice déjame ver. Zeynep siempre dice que no vayas. Halil mira a su alrededor. Resulta que afuera un gato hace ruido. Sin embargo, Zeynep todavía está inquieta. Halil se da cuenta de esto. Él dice, no te preocupes, estoy contigo. Halil se acuesta en el sofá. Zeynep se da cuenta de que su herida se ha abierto.
Dice que hay que vestirse. Alil te toma la mano y te dice que no es necesario. Pero Zeynep pregunta si eso sucederá. Viste a Alil. Mientras tanto, a menudo están de acuerdo. Alil quiere escapar de esta cercanía. Dice que estoy aburrido, vete ahora. Zeynep dice que está bien y se va. Pasa un rato. Regresa con una bolsa en la mano. Alil dice, ¿no te dije que te fueras? Zeynep, le compré algo de comer. No puedes tomar medicamentos con el estómago vacío, yo prepararé el desayuno. También dice yo me encargaré de que se consuma esa medicina. Alil está muy impresionado. Sin embargo, tiene cuidado de no revelarlo. Suna se obsesionó con Yusuf. Cree que si se deshace de Gulce, Yusuf será suyo. La señora Tulay está muy preocupada. Le pregunta a Selma, ¿le pasó algo a Zeynep? Selma se ve obligada a explicar lo sucedido. Mientras tanto, entra Songul. Del otro lado, Alil y Zeynep están tomando una cerveza. Zeynep dice que tengo que preguntarte algo. Cuando anoche tuviste fiebre, volviste a delirar. Dice que no importa cuánto ocultes tus emociones, cuando te calientas la verdad sale a la luz. Ahora lo sé, añade. Alil traga después de lo que escucha. Hemos llegado al final de nuestro vídeo. No olvides seguirnos para ver nuevos episodios. Cuídate. Adiós.